amigos de Todo por Amor. Continuamos acercándonos a Jesús, pero esta vez a través de los Evangelios. Y va a ser expresamente a través del cuarto Evangelio, el llamado el Evangelio de San Juan. Hoy nos vamos a acercar al libro. En esta biblioteca de la Biblia, hoy vamos a acercarnos a la parte más tangible del Evangelio. Estamos delante de un libro que se escribe en el siglo I. Y en el siglo I ya sabemos que era el Imperio Romano el que dominaba esta parte del mundo y que todo lo que sucedía estaba gobernado por el Imperio Romano, que dominaba todo el Mediterráneo. Así que esa va a ser una clave importante en nuestro Evangelio. ¿En qué idioma se escribe nuestro Evangelio? Pues no tenemos una certeza absoluta. Es muy fácil que se escribiera en arameo, pero también por el lugar geográfico donde se escribe y por la influencia cultural de la época, es muy fácil que esté escrito en griego. Así que podemos pensar que nuestro evangelista escribe en arameo, que era el idioma que más conocía, y en griego, que era el idioma con el que más se relacionaba. Nuestro evangelio, según nos cuentan San Policarpo y San Ireneo, que estuvieron muy cerquita de nuestro evangelista, nos afirman que este evangelio se escribió en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, una de las grandes ciudades del Imperio Romano que actualmente pertenece a Turquía y que ya está relativamente cerca de Grecia. Este evangelio está compuesto para personas que no eran de religión judía, para los gentiles de la zona de Asia, de esta zona de Asia. Y esto lo sabemos por todas las explicaciones que el evangelista da, que no eran necesarias para aquellas personas que fueran judías, conocerían el culto, conocerían los lugares geográficos, pero nuestro evangelista da estas pistas. Quiere decir que el evangelio está escrito para gentiles, vamos, como nosotros, que no pertenecemos a aquel mundo. ¿Cuándo está escrito este evangelio? Pues también todas las tradiciones cristianas patrísticas y antiguas nos afirman que este evangelio fue compuesto en la última década del siglo I, entre los años 90 y 100. Por los datos que nos dan los padres de la Iglesia que estuvieron cerca del evangelista, porque ha aparecido un papiro egipcio fechado en torno al año 130 que copia textos del Evangelio de San Juan. Sabemos que este evangelio tenía autoridad apostólica, o sea, era reconocido en todas las iglesias hacia el año 150, y por la propia redacción del evangelista que conoce la destrucción de Jerusalén, que sabe que Pedro y Pablo han sido ajusticiados en Roma, que sabe que se ha tenido que ir. Sabemos que este evangelio fue escrito entre los años 90 y 100 del siglo I, después de que el propio evangelista redactara en la isla de Patmos el Apocalipsis, o sea, sería Apocalipsis, Evangelio de Juan, y en torno a ahí también estarían las cartas que el propio evangelista escribe. ¿Cómo está escrito este evangelio? Pues este evangelio tiene como una especie de tradiciones que el propio evangelista recoge y redacta en una especie de primer códice, al que le va haciendo revisiones sucesivas y va añadiendo cosas, va modificando su primer escrito. Cuando fallece, son los propios discípulos que rodean a este evangelista quienes terminan haciendo la redacción final. Una cosa que llama mucho la atención de este evangelio es que tiene dos finales. Hay dos capítulos en los que se despiden, el 20 y el 21. Y esto explicaría la composición no de un tirón, sino en unas redacciones sucesivas. Algo así como que redactáramos una redacción y la fuéramos mejorando y mejorando hasta que la presentamos al profe para que nos la corrija, ¿no? Y nos evalúe. ¿Cómo está estructurado este evangelio? Pues tiene 21 capítulos. El primero es un prólogo, el 21 es una despedida y en medio hay como dos grandes colecciones de libros. Un primer libro o un primer apartado que sería el libro de los signos, que más o menos comprendería desde la mitad del capítulo primero hasta el capítulo 12, y un segundo libro que lo podemos llamar el libro de la hora de Jesús,
que es del capítulo 13 al capítulo 20. ¿Y quién es el autor? Pues es alguien que conoce mucho todo el ambiente judío, que conoce la geografía, que conoce la cultura, que conoce la religión, que conoce el culto, que conoce la forma de hablar de la gente que estuvo alrededor de Jesús. Es una persona que está muy cerca de Jesús, porque nos da pequeños detalles que a los demás se les habría pasado desapercibidos. Por ejemplo, es el único que nos dice que Jesús estaba fatigado. También nos cuenta que Jesús lloró. O estás muy cerca o no te enteras. Este señor también parece conocer muy bien a los primeros discípulos, a los 12 apóstoles, y también da la sensación de que se lleva muy bien con ellos. Pero no sabemos nada más que es el discípulo, que es el testigo. Eso nos lo dice él en el capítulo 20 y en el capítulo 21. El discípulo que es testigo de los hechos es el que escribe. Ya veremos si somos capaces de acercarnos un poquito más a quién es este autor. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos al Evangelio de San Juan es que cuando escribe el evangelista conoce qué es lo que está pasando en la Iglesia y cuáles son las dificultades a las que se está encontrando. Están apareciendo las primeras herejías que hacen referencia a la divinidad y a la humanidad de Jesús. Hay movimientos griegos de pensamiento y filosóficos, hay movimientos gnósticos, está todo lo que es el mundo del judaísmo fuerte y el tema del Qumran, y todo esto aparece de alguna manera en el Evangelio. Bueno, pues para una primera introducción yo creo que con esto tenemos bastante. Mi invitación hoy es a que toquemos el Evangelio de San Juan. Muchas veces nos acercamos a los Evangelios para leer el texto y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para conocer más a Jesús. Bueno, pues hoy pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine tocando el texto. Cojamos el Evangelio de San Juan, pasemos la mano por encima, veamos cuántos capítulos tiene, fijémonos en las letras grandes, fijémonos en el principio y en el final. Poco más, ¿cuánto ocupa este libro dentro de la gran biblioteca que es la Biblia? Pues esta sería nuestra tarea de hoy, nuestra sugerencia de tarea. Y nos vamos a despedir como se despedía el discípulo que vio, creyó y testimonió cuando era viejecito y estaba en Éfeso. Nos lo cuentan también San Policarpo y San Ireneo. Y este evangelista se despedía de los suyos diciéndoles: hijitos míos, amémonos unos a otros, y con ánimo animoso,